vamos a dividirlo, lo voy a dividir en tres partes. La primera es asignación aleatoria, que me parece que David lo había mencionado en la clase anterior con el libro de Duflo y de Banerjee. Vamos a ver, esa es una estrategia que se empezó a utilizar en medicina, ¿verdad? Esa es una alternativa. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar asignación aleatoria. Después vamos a hablar sobre controlar los efectos de otras utilizando regresión lineal. Aquí hay dos formas de condicionar. Uno es poniendo varias variables en la regresión o utilizar otro método que se llama pareo, que es relativamente simple, que uno lo que hace es ver las observaciones que fueron tratadas, ver las características de esas observaciones y buscar observaciones que no fueron tratadas que tengan características similares, ¿verdad? Pero en términos teóricos, pareo y regresión lineal hacen exactamente lo mismo, solo que por caminos diferentes. Digamos, la mecánica del condicionamiento es diferente, pero es exactamente igual. ¿Y qué tan efectivos son esos métodos? Este segundo método va a depender de qué tantas variables tiene el investigador, ¿verdad? Ahí vamos a ver los detalles después. Y después también la tercera alternativa es aprovechar la estructura de los datos. A veces tenemos la suerte de que tenemos datos muy ricos y esos datos nos van a permitir controlar inclusive a veces por factores que el investigador no observa, ¿verdad? Obviamente no por todos, pero por algunos que tienen ciertas características que pueden sesgar el resultado, entonces nos ayuda muchísimo. E igual siempre en todos los análisis empíricos van a haber elementos que no son observados y dado que hay elementos que no son observados, siempre existe la posibilidad que la covarianza entre X y U no sea cero. Siempre existe esa posibilidad. Lo importante siempre como investigadores es que ustedes tomen en cuenta ese aspecto, piensen qué factores no observables podrían sesgar los resultados y que tengan una discusión de ese tipo en sus análisis, ¿verdad? Siempre eso es súper importante y ahí uno es cuando se da cuenta como lector, digamos, que una persona entendió realmente el problema que tiene cuando está haciendo la investigación o que realmente no lo entendió y está hablando un poquito de paja, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta las limitaciones de los trabajos que uno hace y, digamos, ser claro en las limitaciones porque eso da una señal de dominio del material, ¿verdad? Dentro de esas alternativas está la descontinuidad de la intervención, ¿verdad? Antes y después vamos a hablar se llama regresión discontinua. Ahí vamos a hablar rápidamente sobre eso y creo que el artículo del tema de políticas de externalidad utiliza de una forma muy bonita esa metodología. Vamos a ver diferencias en diferencias, que eso es lo que más se utiliza. Y después vamos a terminar rápidamente con variable instrumental. ¿Okay? Entonces, empecemos con asignación aleatoria. La asignación aleatoria consiste en escoger a los individuos que se les va a aplicar el tratamiento en forma aleatoria, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso es tan ventajoso? Es un poco como que el investigador de cierta forma puede mover X, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Si puedo mover X, ¿qué es lo que necesito para cumplir los supuestos?
¿Se acuerdan del supuesto de identificación? Necesito que X no esté correlacionada con el error, ¿verdad? Y si yo puedo mover X como investigador, entonces me puedo asegurar eso. ¿Cómo? Haciendo que X se mueva en forma aleatoria. Si se mueve en forma aleatoria, lo más probable es que no esté correlacionado con el error. ¿Podría estar correlacionado con alguna parte del error? Pues sí, si uno tiene mala suerte, sí, ¿verdad? Pero entre más grande sea la muestra, es muchísimo menos probable que eso ocurra, ¿verdad? Siempre hay, al final siempre tenemos que hacer ese supuesto, a lo mejor por chance ocurre, pero bueno, por lo menos en este caso, si es por chance, eh, el, el, digamos, todas las pruebas de estadísticas que utilizamos es para, digamos, contienen esa posibilidad, ¿verdad? En cambio, en los otros casos no, cuando, cuando no estamos seguros que la X está, que el tratamiento fue distribuido en forma aleatoria, entonces es muy probable que esté correlacionado con el error y por lo tanto que el beta esté sesgado, ¿verdad? Un poco la intuición de este método es la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo agarro una muestra en forma aleatoria de una población? ¿Qué características tiene esa muestra? ¿Cuál es la característica más importante de esa muestra? Si agarro en forma aleatoria una muestra de una población. Eso es de estadística 1, yo creo. Ni siquiera de econometría. ¿Recuerdan? Yo diría que, o sea, que hace como representativa, que se hace con la media y la varianza. Digamos, Exactamente. Digamos, si agarras una muestra aleatoria, la media de esa muestra, ¿verdad? Va a estar muy cercano, ser igual, en esperanza, va a ser igual a la media de toda la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que va a pasar si yo saco dos muestras? ¿Cuál va a ser la media de las dos muestras? ¿Va a ser diferente o va a ser igual? Agarro dos muestras en forma aleatoria de la misma población. Debería ser debería ser lo parecida, mismo. igual. Debería ser parecido, debería ser igual, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, cuando empiezo a seleccionar en forma aleatoria dos muestras, de una la voy a tratar y a la otra no, porque yo puedo tratarla, ¿verdad? Porque yo soy el que está moviendo X. Entonces, a uno la trato y a la otra no. Entonces, las diferencias entre esas dos muestras va a ser solamente el tratamiento, nada más, ¿verdad? Porque en todas las otras dimensiones, en esperanza, las medias son iguales. Entonces se va a cancelar cuando yo saque la diferencia entre esas dos muestras, se va a cancelar todos los otros efectos generados por las otras variables, porque las características de las dos muestras son iguales y la única diferencia que me va a quedar es el efecto del tratamiento, ¿verdad? Por eso es que es tan efectiva, por eso es que ese método, ¿verdad? Por eso es que lo empezaron a utilizar en medicina. Ahí está un poco la historia en un video de Duflo que está subido en la página, ¿verdad? Ahí pueden ver un poquito más de detalles. Se dice que el aumento en la expectativa de vida fue gracias a que la gente empezó a utilizar este método, ¿verdad? Para ver qué medicinas servían y qué medicinas no. Entonces ahí claramente se podía encontrar cuál servía y cuál no. De hecho, en muchos casos al principio, ¿verdad? No se sabía por qué, ¿verdad? Servía o no servía, pero sí sabían que servía, ¿verdad? Porque podían hacer asignación aleatoria para testear si servía o no servía. Y así fue como fue aumentando, o sea, la medicina fue avanzando, fue identificando
sirve y qué no sirve, ¿verdad? Y la expectativa de vida fue aumentando. Un poco el argumento que utiliza Duflo y Banerjee, que les dieron el premio Nobel por empujar esa corriente de literatura dentro de economía, es que en economía, no solo en economía, sino en el resto de ciencias sociales, deberíamos de utilizar esa metodología para ver qué sirve y qué no sirve, ¿verdad? Y ellos la utilizan sobre todo para tratar de resolver problemas de desarrollo. Vieran que en otras ciencias sociales, como por ejemplo en la psicología, esta metodología se ha venido usando más, ¿verdad? Siempre se ha venido usando un poco, digamos, como en forma permanente para decirlo de otra forma, para, digamos, no decirlo de otra forma. Aquí, el secreto, digamos, digamos, en economía lo que ha ocurrido es que han habido como olas. De pronto, como en los 60s, se utilizaba muchísimo ese método para ver los efectos de educación en capital humano, y después, conforme va entrando otra ola de nuevas metodologías, esa se quedó atrás y después volvió a agarrar auge con algunas implementaciones. Vamos a hablar sobre algunas implementaciones con las que agarró auge y de nuevo está de moda. Ahí vamos a ver qué retos y qué ventajas tiene, ¿verdad? Actualmente más investigación se realiza utilizando experimentos aleatorios. Si quieren ver una lista de trabajos de investigación en economía, pueden meterse al Poverty Action Lab. Ese lab fue fundado por Duflo y Banerjee y por otro montón de investigadores buenísimos, y por Kremer, que fue el tercer Nobel, ¿verdad? Y otra gente buenísima. Y hay muchísimos proyectos donde la asignación donde se utiliza asignación aleatoria, ¿verdad? Uno de los ejemplos más famosos, por ejemplo, ese de Perry Preschool Project en los Estados Unidos. Eso era de ver los defectos de educación preescolar, ¿verdad? Este era en los años 60, y el efecto que tuvo fue grandísimo, porque lograron demostrar que digamos, tener educación preescolar tenía efectos significativos en el desempeño en la escuela, pero después, como fue hace tanto tiempo, analizaron y se dieron cuenta que también tenían efectos en el colegio, y analizaron y se dieron cuenta que aumentaba la probabilidad de ir a la universidad, y por lo tanto terminaban demostrando que los niños y niñas que fueron a preescolar por ese proyecto terminaban con un ingreso promedio mucho más alto que los niños que no, y niñas que no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, fue con asignación aleatoria. Entonces la evidencia era muy poderosa y no había mucho espacio para discutir si sí o si no. Ya vamos a ver luego sobre qué digamos, qué problemas puede tener la asignación aleatoria, pero es de la evidencia más fuerte que hay. A principios de los 90, a finales de los 80, también en México se implementó este programa Oportunidades, que si no es una de las primeras políticas de transferencias condicionadas de efectivo, debe ser una de las más grandes, y por lo menos es creo que la más famosa. ¿Saben qué es una transferencia condicionada de efectivo? ¿Alguien sabe? ¿Fines particulares el uso del dinero, digamos, o no? Es un programa social, son programas sociales. Imagino que condicionado a ciertas actividades que debe realizar la persona beneficiaria.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos Avancemos, ¿verdad? Se le hace una transferencia de efectivo a las familias condicionada a que sus hijos e hijas vayan al colegio. Si estos no van al colegio, entonces no les dan la transferencia, ¿verdad? O si se salen, les quitan la transferencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el condicionamiento. En este programa de oportunidades era súper amplio, había una parte condicionada con asistencia escolar, pero la parte más interesante era que a las mujeres embarazadas, el condicionamiento era que tenían que ir a control, ¿verdad? Y también a los niños, a los bebés, ¿verdad? Niños y niñas de menos de 1 año tenían que llevarlos a control. Y dado que si hacían eso, entonces les daban el efectivo, digamos, les daban la transferencia en efectivo. Había una discusión, ¿verdad? Por si cómo distribuir los beneficios. No habían recursos para todas las personas en vulnerabilidad en México. Entonces, no sé exactamente cómo se dio la discusión. Una vez oí una presentación se me va el nombre, que escribió el artículo sobre el efecto de oportunidades en México, y dice que fue como que él fue el que les propuso que lo hicieran en forma aleatoria y les pareció una buena idea. Entonces, lo que ocurrió fue que sí, que como no les alcanzaba para implementar el programa en todos los distritos vulnerables de México, en todas las municipalidades, municipios pobres de México, entonces lo que hicieron es que lo empezaron a implementar por etapas. Entonces, en la primera etapa entró un grupo, en la segunda etapa entró otro grupo y en la tercera etapa entró el grupo final. Pero conforme iban entrando, ¿verdad? Fue una selección aleatoria de quién iba entrando primero, quién iba entrando segundo y quién iba entrando tercero. Entonces, como entró uno el primer año, entonces podrían, y fue en forma aleatoria, entonces podían comparar con los grupos que todavía no habían entrado, con los grupos que sí habían entrado. Entonces, digamos, la asignación fue aleatoria y pudieron ver los efectos del programa. Resulta ser que este programa fue súper efectivo. Por ahí está la referencia. Hizo que los niños fueran mucho más altos, que la probabilidad de desnutrición fuera menor. Y bueno, ese programa se ha estudiado para un montón de cosas, hasta para efectos en migración, en deforestación, en otro montón de cosas, ¿verdad? En términos de educación y de salud, fue un programa súper efectivo y no había mucha discusión, mucho espacio para discutir si fue que el investigador utilizó una variable diferente que la que debió de haber utilizado, o que no tenía esa variable no observada que podría sesgar los resultados porque fue distribuido en forma aleatoria. Entonces la evidencia fue muy, muy contundente de que el programa servía. Fue tan contundente que este programa se empezó a implementar en toda América Latina, en África y en Asia. Y ahora nosotros, por supuesto, tenemos Avancemos, que es, digamos, que es un programa similar. Pero toda América Latina tiene programas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eso es la contundencia de la evidencia, hizo que los otros gobiernos empezaran a implementar ese programa. De hecho, justo fue en un momento donde se implementó, se demostró que tenía éxito y después perdió el gobierno. Creo que fue antes de que perdiera el PRI, ¿verdad? Que era el partido que que había gobernado México históricamente. Entonces llegó el nuevo partido, ¿verdad? Y al poder, y de hecho no quitó el programa, nada más le cambió el nombre para decir que, ¿verdad? Pero no quitó el programa, ¿verdad? Porque la evidencia
muy fuerte de que servir. Lo que hacemos, ¿verdad? Cuando se distribuye en forma aleatoria el tratamiento, es que tenemos la ecuación que habíamos discutido antes, ¿verdad? Donde este efecto de aquí, no, ya no me escriben. Bueno, el mouse sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces voy a jugármela con el mouse. Esta parte de aquí, ¿verdad? Es del efecto causal, ¿verdad? Y la parte, el tercer término, ¿verdad? El término de abajo, el segundo término, del lado derecho de la ecuación, es del sesgo. Entonces, hay diferencias entre las características de los individuos que fueron tratados versus los que no fueron tratados. Si estos no se hubieran tratado, si los que se trataron no se hubieran tratado. ¿Podría repetirlo, profe? Ok, entonces, ojo, este es el efecto causal, ¿verdad? El primer elemento de la parte derecha de la ecuación. Y el segundo elemento de la parte derecha de la ecuación es el sesgo, ¿verdad? Y lo que estamos aquí comparando es la esperanza de, por ejemplo, haber recibido las transferencias condicionadas de efectivo, ¿verdad? Estas de oportunidades de México, ¿verdad? Si esos individuos no hubieran recibido oportunidades, habría sido muy diferente el resultado habría sido muy diferente a los individuos que no recibieron. Dado que se implementó en forma aleatoria el tratamiento. Ya me lo respondieron antes, ¿verdad? Cuando me dijeron que... A ver, No, adelante. porque las características se mantienen, digamos, la media y la varianza se mantienen para dos muestras representativas. Exactamente, entonces si agarro dos muestras, entonces van a ser iguales, sobre todo si no le hubiera puesto el tratamiento, ¿verdad? Si no le pongo el tratamiento a uno en esperanza las dos son iguales. Entonces, este componente de aquí, ¿verdad? Se me hace cero, ¿verdad? Lo que significa es que el sesgo se hace cero y yo puedo comparar tratados con no tratados y voy a tener un muy buen acercamiento al efecto causal, ¿verdad? Todo el tercer renglón sería cero, entonces. Todo el tercer renglón sería cero, exactamente. ¿Verdad? En esperanza, cuando hay asignación aleatoria, todo el tercer renglón sería cero. ¿Verdad? Y lo que significa es que la diferencia en medias es igual al efecto causal, ¿verdad? Y entonces tengo una muy buena idea del efecto causal. ¿Cómo se estima, verdad? Bueno, estamos hablando de comparar medias, es súper simple, ¿verdad? Sacar el promedio de un grupo, sacar el del otro y compararlo, ¿verdad? Pero también podemos utilizar análisis de regresión, ¿verdad? Con esta regresión, el beta 1 me va a dar la diferencia entre el grupo tratado y el grupo no tratado, ¿verdad? D es 1 si la observación I fue tratado y 0 si la observación I no fue tratada, ¿verdad? Entonces, si yo corro esa regresión, entonces el beta 1 me va a dar la diferencia, exactamente. ¿Cuánto me va a dar beta 0? ¿Qué es beta 0? ¿Es una aproximación de qué? Bueno, es que el valor de qué? Econometría de variables dicotómicas. ¿Qué me dice el beta 0?
La media para los que no tienen, bueno, los que no cumplen con la dicotómica. Exactamente. Y el beta nos dice la diferencia entre esos dos grupos. Exacto, el beta 1, ¿verdad? El beta 0 me da la media de las observaciones que no fueron tratadas y el beta 1 me da la diferencia en la media entre las observaciones que fueron tratadas con las que no fueron tratadas. Entonces, beta 0 más beta 1 es la media de las observaciones que sí fueron tratadas, ¿verdad? Aquí está. Básicamente, como estamos utilizando las medias, ¿verdad? El beta 1 es una estimación del efecto causal. Si fue estimado en forma aleatoria, ¿verdad? Si el tratamiento fue asignado en forma aleatoria, entonces el beta 1 va a ser insesgado, ¿verdad? Por lo mismo. Ok, si no, ¿verdad? Lo que tenemos es el beta 1 es el tau, que es el efecto causal, más el sesgo, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Si es de una asignación aleatoria, ese sesgo va a ser igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la regresión en lugar de comparar medias? Bueno, una ventaja es que podemos poner otras variables, ¿verdad? Que expliquen allí y tal vez algunas de esas variables pueden reducir el sesgo. ¿Qué hacemos cuando estamos poniendo una variable en la regresión? Lo que estamos haciendo es agarrando del U, ¿verdad? Sacándola del U y poniéndola en la regresión. Y entonces el U ya no tiene, el error ya no tiene esa parte, ¿verdad? Y como no tiene esa parte, elimino la posibilidad de que haya sesgo por variable omitida, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que me da utilizar una regresión o utilizar pareo también, porque podemos utilizar varias variables para buscar observaciones similares, ¿verdad? Entonces, esas son la ventaja de utilizar regresión en lugar de nada más comparar los dos grupos, ¿verdad? Este es otro experimento famoso que fue implementado con asignación aleatoria. Bueno, se utiliza mucho también se utiliza en el libro de Angris y Pischke. Bueno, pero es muy intuitivo, pero además de ser intuitivo, nos permiten observar también algunas limitaciones de la implementación de asignación aleatoria. Entonces, lo que quería hacer el programa STAR era ver si los estudiantes y las estudiantes de grupos pequeños aprendían más que aquellos que estaban en grupos más grandes. Entonces, en forma aleatoria, dividieron estudiantes, creo que las clases pequeñas eran de 20 y las clases grandes eran de 40. Los dividieron en forma aleatoria los estudiantes en clases pequeñas y en clases grandes, y también dividieron en forma aleatoria a los profesores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ustedes creen que es importante dividir también a los profesores en forma aleatoria? ¿Qué creen que va a preferir un buen profe? Que tiene más poder de negociación para escoger una clase grande o una clase pequeña. Una clase pequeña. ¿Verdad? Claro, seguramente va a escoger y entonces puede resultar que las diferencias se deban, aunque los estudiantes hayan estado asignados en forma aleatoria, que se deba a que los profesores, los mejores profes terminaron dando en clases pequeñas y no tiene nada que ver con el tamaño de la clase, el desempeño de los estudiantes, sino que los profes mejores se fueron en las clases pequeñas, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Que puede ser un problema, también asignaron en forma aleatoria a los profesores, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a ver qué retos se puede enfrentar uno cuando está implementando un experimento en forma aleatoria. No solamente hay que pensar en los beneficiarios, sino también las personas que están implementando el tratamiento, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace a gran escala, porque cuando se hace a gran escala,
no son 4 o 5 profesores, ¿verdad?, del experimento, sino son miles, ¿verdad? Y puede ocurrir eso y puede afectar los resultados, ¿verdad? Bueno, entonces se distribuyó en forma aleatoria y chequearon primero para ver si realmente terminaron o no terminaron los individuos, los estudiantes bien distribuidos, ¿verdad? Una forma de ver eso es, bueno, la raza y si reciben almuerzo gratis o no. Si reciben almuerzo gratis es como un indicador de si necesitan o no necesitan ayuda económica, ¿verdad? Entonces lo que encuentran es que punto 47, como un 47% de los estudiantes recibían almuerzo gratis en las clases pequeñas y en las clases grandes, punto 48. Entonces, la diferencia no es grande y uno podría argumentar que no es estadísticamente significativa, por lo menos no es estadísticamente significativa al 5%, ¿verdad? Es al 9%, al 10% sí, pero al 5% no, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta no solamente la diferencia, no solamente la diferencia estadística, sino la diferencia en magnitud, ¿verdad? Si fuera que el 80% de la clase pequeña recibe almuerzo gratis y el 20% de la clase grande recibe almuerzo gratis, entonces ahí, si es significativa al 10%, yo me preocuparía. Pero si la diferencia es tan pequeña en términos de magnitud, de que sea significativa el 9%, no creo que vaya a afectar los resultados. Hablando de esto, de significancia y magnitudes, también les puse un link en mediación virtual, que es sobre, creo que se llama cómo los científicos manipulan el valor P, ¿verdad? Y un poco ahí habla sobre esa discusión, ¿verdad? Y lo importante de esa discusión es que uno no solamente tiene que ver el P, digamos, el test estadístico, sino también la magnitud. La magnitud es muy importante. Dan un ejemplo que me parece vacilón, que es de pastillas para reducir la caída del pelo. Puede ser que la pastilla sea estadísticamente significativa, ¿verdad? Tenga un efecto estadísticamente significativo y que reduzca la caída del cabello, pero puede ser que la caída del cabello sean 3 cabellos por año, ¿verdad? Y si son 3 cabellos por año, la reducción debido a la pastilla, de todas formas me voy a quedar calvo, ¿verdad? Entonces la magnitud juega un papel muy importante. Entonces igual, siempre que hagan análisis estadísticos, ven el test estadístico, ¿verdad? La prueba estadística, pero también observen la magnitud, que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Aquí es pequeña. Ojo la proporción entre de blancos versus asiáticos, más o menos parecida. Aquí el valor P se hace muchísimo más grande, o sea que ni siquiera, no solamente es pequeño en magnitud, sino también no hay evidencia estadística que diga que son diferentes. Y después la tasa de deserción. Aquí en la tasa de deserción, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Quién tiene la tasa de deserción? ¿Cuál tiene la peor tasa de deserción? ¿La clase pequeña o la clase grande? Una pregunta. La pequeña. La peor tasa de deserción. Ah, la peor, la grande. La grande, ¿verdad? Porque entre más grande es peor, ¿verdad? Y aquí hay un problema, ¿verdad? Porque puede ser el resultado del tratamiento. Puede ser que estar en la clase grande haga que la deserción sea más alta que estar en la clase pequeña. Eso quiere decir que el tratamiento está afectando la deserción, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con la deserción? El problema con la deserción es que yo al final del año, cuando les haga los exámenes
no voy a poder hacerle los exámenes a todos los estudiantes, sino voy a poderle hacer los exámenes solo a los estudiantes que quedaron. ¿Verdad? ¿Y en dónde me van a quedar más estudiantes? ¿En la clase pequeña o en la clase grande? ¿Dónde voy a tener más estudiantes? Examinados al final. Bueno, en una proporción más grande de estudiantes. Pequeña. En la clase pequeña, ¿verdad? Porque se van más de la clase grande. Y ¿quién, a ver, Daniela, ¿quién crees que se va? ¿Quién tiene probabilidad de irse más? ¿Los buenos o los malos estudiantes? Los malos. Los malos, entonces terminas con dos grupos diferentes, ¿verdad? Por culpa del tratamiento, terminas examinando dos grupos diferentes. Uno, en la clase pequeña terminas con más estudiantes malos que en las clases grandes, porque lograste que esos estudiantes malos no se fueran, que bueno, regulares no se fueran, ¿verdad? Y en cambio en la clase grande se te fueron. Para hacer bien el test tendrías que ir a las casas de todos los estudiantes, hacer el examen y después compararlos, pero no puedes porque estás en el cole y no puedes ir a las casas, ¿verdad? Entonces ya sabes que el resultado va a estar sesgado. El resultado va a estar sesgado, ¿por qué? Porque los dos grupos no solamente son diferentes por el tamaño de clase, sino también son diferentes porque el porcentaje de estudiantes buenos que terminan llegando a hacer el examen es diferente entre el tamaño de la clase, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un problema que hay que corregir, ¿verdad? Y ojo que utilicé asignación aleatoria, entonces, a pesar de que utilicé asignación aleatoria, uno cuando implementa el experimento se enfrenta a este tipo de retos, que es importante siempre estar analizando cómo van a sesgar los resultados. ¿Puede volver a retomar el problema que genera eso en la tasa de deserción? Si no lo agarré, creo. Ok, el problema es que la clase pequeña termina con estudiantes, digamos, hay más deserción en la clase grande, ¿verdad? Entonces, eso significa que, digamos, si eliminas del tratamiento, ¿verdad? Los estudiantes vas a terminar examinando a estudiantes con mayor calidad en la clase grande que los estudiantes que están en la clase pequeña, si eliminas del tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que se van siempre son los estudiantes que no les va tan bien, ¿verdad? Entonces, si se van más estudiantes que no les va tan bien, terminas con un mejor grupo en la clase grande que en la clase pequeña. Entonces, cuando comparas, ¿verdad? Los efectos, digamos, si la clase, a pesar de eso, si la clase pequeña termina teniendo una nota más alta que el de la clase grande, significa que el efecto de la clase pequeña fue muchísimo más alto de lo que estás encontrando. ¿Por qué? Porque si hubieras ido a hacer el examen a todos los estudiantes que se fueron, ¿verdad? Encontrarías que la nota fue peor. ¿Por qué? Porque muchos de esos estudiantes no tan buenos de la clase pequeña no se fueron y los examinaron. En cambio, todos los estudiantes no tan buenos de la clase grande se fueron, ¿verdad? Y no los terminas examinando, ¿verdad? Entonces, eso genera un desbalance en la muestra que puede generar diferencias que no tienen que ver con el tratamiento, sino tienen que ver con a quién estás haciendo el examen, ¿verdad? La ventaja aquí es que sabes exactamente la dirección, ¿verdad? Porque normalmente los peores estudiantes son los que se van. Entonces ya sabes que el sesgo va en contra de la clase pequeña,
¿verdad? Entonces, si encuentras algo a favor de la clase pequeña, eso es positivo, porque seguramente el efecto va a ser más grande de lo que realmente estás encontrando. ¿Quedó un poquito más claro? Gracias, Rosie. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice eliminar el tratamiento? Es como el Como- contrafactual. Como digo, eliminar el tratamiento es como que si todos hubieran estado en un tipo de clase o que si no hubiera habido experimento del todo. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Ok, entonces ese fue el resultado. El resultado es que los estudiantes de la clase pequeña tienen en promedio un 4.82% por ciento más, puntos porcentuales más en la nota que los estudiantes de la clase grande. Como nos dimos cuenta que había una diferencia en la tasa de deserción y que es como lo que uno esperaría, que la clase pequeña sirve, no solamente sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero además sirve para reducir la deserción, entonces es de esperar que ese efecto en las notas sea más grande que ese 4.82, ¿verdad? Eso es un poco la idea. Aquí está el libro que nos hablaba David, la clase anterior, ¿verdad? Ahí está el link al video, que es el video, digamos, da una versión de 4 minutos del libro. El libro es súper interesante, igual, esto es un poquito, es al revés que el de Kahneman, que Kahneman lo escribió después de que le dieron el Nobel, ellos lo escribieron antes de recibir el Nobel, un poco porque había mucha demanda para entender este tipo de cosas. Y lo más interesante es que la parte de evaluación de impactos empezó como a meter no solamente en la academia para evaluar, no solamente en los científicos, ¿verdad? Para evaluar los efectos y ver qué sirve, o qué vacuna sirve, o qué no sirve, o qué política social sirve o no sirve, sino también en los organismos multilaterales y los organismos de apoyo para reducir la pobreza y las ONGs. ¿Por qué? Porque todos esos organismos, sobre todo las ONGs, dependen de recursos. Y entonces, después de ver esta discusión, los donantes llegan y decían, pero ¿cómo sé que mi plata está sirviendo? No. Y bueno, decían, cubrimos a tantos miles de personas, sí, pero eso no significa que mis recursos hayan tenido efectos sobre esas variables. Necesito realmente impacto. Entonces, muchas ONGs empezaron a implementar asignación aleatoria para demostrar que sí, que tiene, que lo que hacen tiene efectos, ¿verdad? Sobre todo las ONGs grandes, ¿verdad? Y bueno, también Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todos esos organismos que trabajan con pobreza empezaron a tratar de hacer evaluación de impacto y tomando en cuenta, bueno, ya que trataran de hacer evaluación de impacto ya era importante, ¿verdad? Lo ideal es que siempre les piden que traten de implementar asignación aleatoria, no siempre no siempre lo hacen, ¿verdad? Pero lo ideal es hacer asignación aleatoria. Bueno. ¿Qué problemas? Bueno, Mansky en 1995 ya hablaba, bueno, esta discusión creo que era de antes de 1995. Mansky escribe un libro generalizado y es muy bueno. Se llama, creo que, problemas de identificación. Y habla sobre las limitaciones de la implementación de experimentos. Uno es la selección de sitios, ¿verdad? Primero, ¿qué sitios? Los experimentos no son implementados en normalmente el lugar promedio,
si yo quiero implementar un experimento, digamos, así como de escuelas o de colegios, necesito que necesito que un montón de gente esté de acuerdo en que de que puedan implementar el lugar. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una investigación sobre la inversión en niñez temprana, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir a los device y conversar con los device para ver si nos dan acceso, para darle información a las madres, para que puedan hablarle de cierta forma a los hijos que pueda tener un efecto sobre el desarrollo cognitivo de los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar a los device, no todos los device tienen los recursos para implementar, el tiempo para implementar el proyecto y la anuencia para implementar. Inclusive aquí no necesitan recursos porque conseguimos recursos por otro lado, pero igual se requiere tiempo y anuencia, ¿verdad? ¿Qué sitios creen que tengan más tiempo y anuencia de los device para implementar el experimento? Los device que están en una peor situación con comunidades en peor situación, o los device que tienen una mejor situación con población que está en una mejor situación. Los que tienen una peor situación. Sí, vieras que esos más bien no nos quieren recibir porque pasan ocupadísimos y sobre todo, bueno, ahora con lo del COVID se nos complicó muchísimo más. Entonces los que tienen un montón de población que tienen que atender, y normalmente si tienen más población que atender es porque tienen, digamos, menos recursos, no pueden ir a la medicina privada, entonces esos no quieren. Los médicos dicen, no, estamos full, no podemos, nos gustaría ayudar, pero no podemos. Entonces, ¿dónde termina? Sí, dale. Y eso lo hacen como en áreas tanto rurales como urbanas. Este experimento porque lo ideal habría sido hacerlo en áreas urbanas como rurales, pero eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar sitios. De hecho, por eso estaba pensando, porque yo decía, tal vez en un área rural tienen, digamos, tal vez sí una peor situación, pero a veces como no tienen tanta vigilancia de supervisores, por decirlo así, atienden como ese tipo de investigaciones más frecuentemente o con con más anuencia, más bien. Sí, sí. Digamos, puede ocurrir para cualquier lado. Pero bueno, imagínate que digamos, de ahí sale el doble de costoso implementar algo en la zona rural que en la zona urbana, porque tienes que intervenir e irte muchísimo más largo y esperar más, porque también llega menos gente a Levi's. Entonces necesitas tener más horas de investigador en esas zonas, además de que te cuesta más llegar. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? De que no se implementan esos experimentos en las zonas rurales, sino en zonas urbanas donde el médico de Levi's acepta. Entonces cuesta un montón. Bueno, hicimos un esfuerzo bien grande y logramos convencer a ciertos devices con una situación más vulnerable de que participaran en el experimento, pero no fue fácil. Y entonces lo que ocurre normalmente es que hay selección de sitios y esa selección de sitios es endógena a quien quiere y no quiere, y después termina uno con una muestra que no es representativa. Y si no es representativa a la hora de hacer recomendaciones, hay problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, inclusive en el estudio que estamos haciendo podemos decir, bueno, por lo menos en forma aleatoria en esta zona vulnerable, dar esta información tiene mucho efecto. Pero las preguntas de la caja o del país es que implementamos eso en todo el país y ya no sabemos si podemos responder eso, ¿verdad? Por lo menos en las zonas rurales no sabemos si no tenemos evidencia para decir nada. Tenemos evidencia por lo menos sobre
sobre las zonas urbanas, pero no tendríamos evidencia para decir nada sobre la zona rural. No podría decir, bueno, seguramente sí sirve, pero hay que tomar en cuenta que el experimento no se implementó en la zona rural y lo correcto sería hacerlo en zona rural primero y después en la zona rural. Bueno, lo importante aquí es que la selección de sitios es un problema, ¿verdad? El conjunto de participantes del programa también puede tener un efecto. Muchas veces el grupo de participantes cambia y esto puede ser el resultado del tratamiento. Este es el ejemplo del tamaño de clase que acabamos de ver, ¿verdad? De clases pequeñas y clases grandes, también puede sesgar. Por suerte, en ese momento, en ese caso, el sesgo iba en contra de la hipótesis. Entonces, si va en contra de la hipótesis, es tener mucha suerte, porque entonces si te da significativo, entonces si te da si la hipótesis es verdadera, entonces ya sabes que es mucho más verdadera de lo que realmente es, ¿verdad? De lo que realmente encontraste, es más verdadera de lo que realmente encontraste. Pero hay muchos casos donde el efecto, digamos, donde tal vez el resultado, o que el sesgo va a favor de tu hipótesis, entonces ya no puedes concluir nada porque habría que saber el tamaño del sesgo. No lo sabes, por el sesgo, ¿verdad? Y entonces se hace un problema, ¿verdad? O que es negativo. Si el efecto inclusive, bueno, o que digamos que es cero, digamos, no hay forma de identificar el efecto. Entonces, otra cosa es la administración del programa. Por ejemplo, en este caso del experimento que estamos implementando, ahorita, ahora en estos momentos, estamos entrenando a la gente para que, a los asistentes para que intervengan, ¿verdad? Y les enseñen a las mamás a hablarles de cierta forma, ¿verdad? Son estudiantes de psicología, ¿verdad? Entrenados por una investigadora que sabe muchísimo de esos temas de educación y en infancia temprana, ¿verdad? Pero cuando se implemente a nivel nacional, no van a poder ser todos estudiantes de psicología, no todos van a poder ser entrenados por la investigadora. Y entonces, conforme se va acoplando la implementación a una cosa que se puede hacer a escala nacional, lo que va ocurriendo es que la calidad del tratamiento va cambiando, ¿verdad? Y entonces seguramente los efectos también van cambiando y por lo tanto lo que encontramos con la asignación aleatoria deja de ser tan real o tan correcto, ¿verdad? Y después los efectos macro también, ¿verdad? Si hacemos un experimento, ¿verdad? En 2 o 3 comunidades, ahí no va a haber problema. O pensemos también en las transferencias condicionadas de efectivo. Si lo hacemos, si hacemos asignación aleatoria para algunos hogares y encontramos que sí, que tiene efecto, es una cosa, pero si de pronto se hacen transferencias a todo el país, a todas las personas, podría generar, por ejemplo, inflación. Y entonces el aumento en términos reales del bienestar van a ser menores porque de pronto hay inflación y de pronto ya no se puede comprar lo mismo que se puede comprar. Y esos son efectos macro de reacción, feedback effects, ¿verdad? ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de que se escala el proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando se aplican estos experimentos, como son pequeños, como son pilotos, como que lo que uno quiere es averiguar si es posible o no es posible, si tiene o no tiene efecto en una situación controlada por el control, ¿verdad? Hace que muchas veces los resultados vengan en una situación controlada, que no sea lo mismo que cuando se escala ya
digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el problema de implementar asignación aleatoria, ¿verdad? Muchas veces no es posible asignar aleatoriamente el tratamiento, es muy costoso, ¿verdad? O sea, a veces, por ejemplo, hay preguntas de investigación donde no se puede asignar el tratamiento, sobre todo en el campo de la macroeconomía, ahí pues es muchísimo más difícil tener experimentos aleatorios y no imposible. Pero de todas formas es un excelente punto de partida porque nos permite como darnos una idea por lo menos de qué pasaría, qué sesgos tendríamos si implementamos asignación aleatoria, qué características deberían de tener las muestras, las tratadas, las no tratadas, etc. Así que hacer ese ejercicio siempre es bueno para cualquier pregunta de investigación. Y siempre tenemos que pensar cuál es la alternativa, ¿verdad? En este caso, estudios observacionales. Y ahora, bueno, ahorita vamos a agarrar un recrédito de 10 minutos y volvemos para empezar con los estudios